El Evangelio de Lucas, literariamente hablando, por donde siempre comenzamos, asume poco de Marcos, o menos de Marcos, en comparación con Mateo. Recuerden, de los 661 versículos de Marcos, Lucas asume solo 350 versículos en sus 1149, digamos. Es el más largo y sin embargo es el que menos toma de Marcos. Casi 2/3 partes del vocabulario de Lucas se deben a sus fuentes, ya sea a la fuente Q o a fuentes particulares, bueno, o como siempre decimos, o a composición propia, ¿no? O elementos redaccionales. Una posibilidad de división o de estructuración del Evangelio de Lucas. Podemos considerar al principio una sección preliminar que ocuparía desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 13. De ser así, esta introducción incluye todo lo que precede a la actividad de Jesús en Galilea, que va a arrancar justamente en el versículo 14 del capítulo 4. Contiene el prólogo, que tiene una intención y calidad literaria, revela que el autor pertenece a un grupo de personas cultas. Lo típico de esta sección son las narraciones paralelas sobre Juan y Jesús en forma de díptico, que esa va a ser la característica que van a tener los relatos de la infancia en el Evangelio de Lucas. A esta construcción de paralelos en los dos primeros capítulos se añaden los famosos cánticos, ¿se acuerdan, no? El cántico de María, el cántico de Zacarías y el cántico de Simeón, que ni más ni menos van a ser los cánticos de las 3 horas principales de la liturgia de las horas, ¿no? Lo saben esto, ¿no? La liturgia de las horas, que es la liturgia oficial de la Iglesia, en la que rezan las comunidades religiosas, los curas, y la que estamos invitados también a rezar los laicos. Las 3 horas principales, laudes, al amanecer, vísperas, al atardecer y completas antes del descanso nocturno, cada una de ellas, todos los días, se cantan estos 3 himnos. Las siguientes perícopes tienen que ver tienen a Juan como protagonista, desde su aparición pública hasta su prisión, ya estamos en el capítulo 3. En esto Lucas agrega el diálogo con la gente. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto esto en el capítulo 3, versículos 10 al 14, cuando le preguntan a Juan el Bautista después de la predicación, ¿qué debemos hacer? Y entonces Juan Bautista le va diciendo a cada uno lo que tienen que hacer. Agrega también el versículo 15, que sería la introducción a las palabras finales de Juan. La mención adelantada de la prisión de Juan, que lo pone en el capítulo 3, versículo 19 al 20, que en los sinópticos va a aparecer mucho más adelante. En el Evangelio de Marcos va a aparecer en el capítulo 6 y en el Evangelio de Mateo va a aparecer recién en el capítulo 14. Bueno, Lucas lo pone antes, ahora vamos a aclarar por qué. Y Jesús entra en escena con los relatos del bautismo y las tentaciones, que están separados por la genealogía, en el capítulo 3, versículos 23 al 28. En las tentaciones, que son prácticamente idénticas que las que aparecen en el Evangelio de Mateo, Lucas invierte el orden de la segunda y la tercera con relación a Mateo, pero nada más que esa es la única diferencia. Bueno, esto completaría esta sección preliminar. Repito entonces, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 13. Inmediatamente después empezaría entonces la primera parte del Evangelio, capítulo 4, versículo 14, hasta el capítulo 9, versículo 50. Incluye, en general, la actividad de Jesús en Galilea. Se inicia con el texto programático en la sinagoga de Nazaret, capítulo 4, versículos 16 al 30. Desde el versículo 31 del capítulo 4 hasta el sermón de la llanura, en el capítulo 6, versículo 20, sigue con pocos cambios el orden de Marcos. Tal vez el cambio más significativo sea el retraso del llamado a los primeros discípulos, que Lucas lo ubica recién en el capítulo 5, versículos 1 al 11.
La escena de Lucas es mucho más rica en contenido simbólico, pero el cambio tiene consecuencias en la lógica narrativa. ¿Por qué digo esto? Y porque Jesús, narrativamente hablando, cura a la suegra de Pedro, capítulo 4, versículo 38 al 39, antes de llamar al mismo Pedro, que ocurre en el capítulo 5, versículo 10. ¿Sí? Entonces, evidentemente, esta modificación que hizo Lucas, bueno, hizo un poco de ruido en el hilo narrativo. La pequeña adición, como se suele llamar, capítulo 6, versículos, en realidad segunda parte del versículo 20 hasta el versículo 49, perdón, se nutre fundamentalmente de la fuente Q, lo mismo que los textos siguientes, hasta el capítulo 7, versículo 35, con excepción del relato de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, capítulo 7, versículos 11 al 17, que es un relato que le pertenece a Lucas, es de fuentes propias, y que a su vez completa el relato de la curación del siervo del centurión, capítulo 7, versículos 1 al 10, o sea, lo que está pegadito antes, que pertenece a la fuente Q. Estoy señalando, para que no se me pierdan, los lugares en donde se aparta de Marcos. Después, fuera de estas cosas que estoy diciendo, lo va siguiendo a Marcos. El relato de la pecadora perdonada, el famoso ese que en la casa de Simón, llega la pecadora, él le llora, le limpia los pies con las lágrimas, se lo ciega con los cabellos, etcétera, etcétera, guarda alguna relación con Marcos 14, 3, 9, el relato de la unción en Betania, que de hecho está ausente en Lucas. En Lucas no está el texto de la unción en Betania. Y crea el clima para la siguiente mención de las mujeres que seguían a Jesús. Capítulo 8, versículos 1 al 3. A partir del capítulo 8, versículo 4, o sea, inmediatamente después de la mención de las mujeres, hasta el capítulo 9, versículo 17, vuelve a retomar el orden de Marcos con pequeñas modificaciones. En el capítulo 8, 19, 21, el verdadero parentesco de Jesús lo ubica luego de las parábolas, a diferencia de Marcos, que Marcos lo había ubicado antes de las parábolas. Lucas omite, por lógica, la visita a Nazaret, porque ya la ubicó en el capítulo 4, cuando va a la sinagoga de Nazaret, donde arranca su actividad en Galilea, y también omite el relato de la muerte de Juan el Bautista, que aparece muy breve lo habíamos dicho hace un ratito, en el capítulo 3, versículos 19 al 20, solo la mención. Lucas omite llamativamente una gran parte de Marcos que va del, Marcos estoy hablando, capítulo 6, versículo 45, al capítulo 8, versículo 26. Ya habíamos hablado de esto cuando desarrollamos el tema de la cuestión sinóptica. Esto no quiere decir que deje absolutamente de lado estos 75 versículos de Marcos, pero lo que sí toma está incluido, lo poco que sí toma está incluido en contextos muy distintos. No sabemos si esta omisión se debe a una decisión del autor, que cuando vimos la cuestión sinóptica dijimos es raro, porque a Lucas le interesa todo el tema del encuentro de Jesús con los paganos, y acá hay un montón de esos elementos, con lo cual es muy raro que los haya dejado de lado a propósito, o que que sería que lo más probable, y que también lo dijimos, que en el Marcos que conoció Lucas, esta parte no estaba, que es tal vez lo más probable. El párrafo siguiente, Lucas 9, 18 al 50, sigue el orden de Marcos también estrictamente. Solamente la diferencia está en que Lucas omite la mención sobre la venida de Elías, que sí está presente en Marcos. El relato del endemoniado epiléptico de Lucas 9, 37, 43 es mucho más breve que el de Marcos, esto como diferencia, y lo mismo, aunque en menor medida, ocurre también con los dos textos siguientes sobre la verdadera grandeza y la intolerancia de los apóstoles, ¿no? Lo que está en Lucas del capítulo 9, versículos 46 al 50.
La segunda parte consiste en lo que va del capítulo 9, versículo 51, hasta el capítulo 19, versículo 28. Acá es donde se desarrolla el camino de Galilea hacia Jerusalén. Es la sección más importante del Evangelio de Lucas, es la llamada la gran adición. Lucas incluye aquí muchos textos de Q y sus fuentes particulares. Y lo que tiene en paralelo con Marcos pertenece al grupo de los textos que testimonian tradiciones dobles. ¿Se acuerdan lo que era eso? Cuando el mismo tema está documentado en Q y en Marcos, ¿sí? Que no son tantos, pero bueno, hay una lista. El camino a Jerusalén es una construcción literaria de Lucas para poder introducir sus fuentes sin alterar tanto el orden narrativo de Marcos. De este modo, lo que en Marcos está contado prácticamente en un capítulo, ese viaje, acá está inextenso. Entonces puede ir mechando otros muchos textos sin romper el orden. Para que el lector no pierda de vista esta dinámica de camino, a lo largo de toda la sección se suceden varias indicaciones, o indicando que Jesús va de camino, en el capítulo 10, en el capítulo 14, o que iba rumbo a Jerusalén, en el capítulo 9, en el capítulo 13, en el 17, en el 18. Esta última indicación, la del capítulo 18, versículo 31, es la única que depende de Marcos, 10:32. Todas las demás son redaccionales de Lucas. Solo esta última, que tiene que ver con el anuncio de la pasión, está tomada del Evangelio de Marcos. Luego de esta gran edición, a partir del capítulo 18, versículo 15, vuelve a asumir con pocos cambios el orden de Marcos hasta el fin del capítulo 18. Antes de la llegada a Jerusalén, Lucas narra el encuentro con Zaqueo, capítulo 19, versículos 1 al 10, fuente propia, un relato de fuente propia, y la parábola de las monedas de plata, capítulo 19, versículos 11 al 28, que puede ser que sea paralelo de la parábola de los talentos, de Mateo 25, 14, 30. Pero, ¿se acuerdan que ya lo dijimos esto? Puede que sean de una misma fuente y que cada uno la modificó, o que en la fuente Q hayan tenido distinta versión en la fuente Q de Mateo y en la fuente Q que recibió o que trabajó Lucas. No lo sabemos, pero si bien son distintas, guardan una gran similitud. La tercera parte va del capítulo 19, versículo 29, al capítulo 21, versículo 38. ¿Qué incluye acá? Fundamentalmente las controversias en Jerusalén. Acá en pocas ocasiones se aparta de Marcos. Señalémosla. Cuando los fariseos le pidan que reprenda a sus discípulos, en 19, 39, 40, donde dice, si estos se callan, gritarán las piedras, esto es propio de Lucas. El episodio cuando Jesús llora sobre Jerusalén también pertenece a sus fuentes propias, capítulo 19, versículo 41 al 44. No está el relato de la maldición de la higuera de Marcos, porque la misma tradición va a aparecer en otro contexto muy distinto y con otro mensaje. De hecho, aparece en Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, o sea, en un contexto completamente distinto. Lucas 21 a 21:38 sigue el orden narrativo de Marcos, pero está ausente la pregunta sobre el mandamiento principal que debería ir luego de Lucas 20:40. ¿Por qué? Porque el tema aparece en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, 25-29, como introducción de la historia del buen samaritano. ¿Se acuerdan? Lucas 10, 30-37, que es de fuente propia. Entonces, trasladó la pregunta sobre el mandamiento principal para ubicarla antes de lo que conocemos como la parábola del buen samaritano. Lucas 21, 37 al 38,
representa la conclusión a modo de brevísimo sumario, de breve resumen de la actividad de Jesús en Jerusalén, justito antes del relato de la pasión. Miren lo que dice 37-38. Durante el día Jesús enseñaba en el templo y por la noche se retiraba al monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo madrugaba para ir al templo a escucharlo. Termina entonces la tercera parte y comienza la sección conclusiva, o como quieran, la pasión y resurrección, que va capítulo 22, versículo 1 al capítulo 24, versículo 53. En el relato de la pasión, las muchas diferencias con el relato de Marcos hacen suponer que Lucas además utilizó una fuente particular, que obviamente no conocemos, ¿no? Sin embargo, las diferencias más notables se van a dar en el capítulo 24, el capítulo 24 entero. Luego del relato de la ida de las mujeres a la tumba, capítulo 24, versículos 1 al 11, Lucas añade 3 episodios inéditos. La aparición a los discípulos de Emaús, versículos 13 al 35, estamos siempre en el capítulo 24, ¿eh? La aparición a los discípulos, versículos 36 al 43, y el último encuentro con los discípulos y la ascensión, versículos 44 al 53. Como siempre hacemos, algunas referencias geográficas. En la sección preliminar hay muchos datos geográficos, igual que habíamos visto en el Evangelio de Mateo. Aparece Nazaret, en Galilea, en el capítulo 1, en el capítulo 2. El templo de Jerusalén, también en el capítulo 1, capítulo 2. Belén, en el capítulo 2. La región de Judea, en el capítulo 1, cuando la va a visitar a Isabel. Capítulo 4, versículo 14, vuelve de Judea a Galilea y comienza la actividad en la región. Primero en Nazaret, luego va a Cafarnaúm. En el capítulo 4, versículo 44 dice, y predicaba en la sinagoga de toda Judea, pero es una forma genérica, porque en el capítulo 5 está de vuelta en el lago de Genesaret y en ningún lugar se consignó que haya ido para Judea. Evidentemente no le tenemos que dar bolilla geográficamente hablando a ese versículo 44 del capítulo 4. Y en el capítulo 7, en la ciudad de Naín, está a unos 10 kilómetros de Nazaret. Por lo tanto, se sigue moviendo siempre en el ámbito de Galilea. En 951, como ya dijimos, comienza el camino hacia Jerusalén. El camino de Galilea a Jerusalén, de 951 a 1928, es la sección central del Evangelio de Lucas. No solo porque está en el centro, sino por su extensión y por su contenido. Ahí, como dijimos hace un ratito, están todas sus fuentes propias. Le interesa mostrar a Jesús como el caminante que se dirige a Jerusalén y establece un verdadero camino literario que ocupa unos 10 capítulos, ni más ni menos. Jerusalén no es solo el lugar del conflicto, de la condena y de la muerte, sino que pasa a ser un punto de referencia teológico. En 9:30-31 se habla de su partida, de su éxodo que debía cumplirse en Jerusalén. En el capítulo 24, versículo 6, no se anuncia el encuentro con el resucitado en Galilea, como habíamos visto en Marcos y en Mateo. Los discípulos de Emaús, ¿a dónde vuelven? Vuelven a Jerusalén, en el capítulo 24, versículo 28 al 35. En Jerusalén se aparece a los discípulos, 24, 36, 43, y le da las últimas instrucciones al final del capítulo 24. En Betania, o sea, a menos de 3 kilómetros de Jerusalén, asciende al cielo, también al final del capítulo 24. Los discípulos luego vuelven a Jerusalén, y Jerusalén se convierte en el lugar donde el camino de Jesús llega a su fin, y donde a su vez comienza el camino del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, evidentemente, así como hablábamos del monte de Mateo, Jerusalén es un lugar teológico por excelencia en el Evangelio de Lucas. Por eso es que además, y para terminar con el tema de la estructura,
podemos hablar de una estructura temporal también en la obra de Lucas entera, considerando Evangelio y Hechos. Tomando la obra en su conjunto, tenemos un tiempo de la espera, representado en los personajes de la sección preliminar, el tiempo de Jesús como centro del tiempo, el hoy de Jesús, a partir del capítulo 4, versículo 21, Juan el Bautista estaría representando como el vínculo de unión entre el tiempo de espera, que se conecta con el Antiguo Testamento, y el de Jesús. Fíjense que en el capítulo 16, versículo 16 dice: la ley y los profetas llegan hasta Juan. A partir de ahí comienza a anunciarse la buena nueva del reino de Dios. ¿Ven? Que hay una intencionalidad de marcar un límite ahí. Por eso es que antes del bautismo de Jesús, en el capítulo 3, versículos 21 y 22, se dice que Herodes había mandado encarcelar a Juan, y por lo mismo, más adelante Lucas deja de lado la narración de la muerte de Juan, que debería ir después de Lucas 9:9, para que no aparezcan en simultáneo. Él quiere que todo lo que tiene que ver con Juan, para decirlo de algún modo, el ciclo de Juan, termine antes del ciclo de Jesús. Y luego tenemos el tercer momento, que sería el tiempo de la iglesia, que comenzará con la venida del Espíritu Santo. De esta manera tenemos como 3 momentos, y podríamos decir simbólicamente, ¿no? El Evangelio de Lucas es como un camino hacia Jerusalén, y el libro de los Hechos de los Apóstoles será un camino desde Jerusalén a los confines de la tierra, para que siga el mundo entero.